Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar a nuestros primeros invitados, la editora política de la revista Vistazo, María Belén Arroyo, y el periodista investigador del portal digital Plan B, Juan Carlos Calderón, para hablar de la incidencia de algo que en otras ocasiones hemos venido perseverando. Sin embargo, hoy, a propósito de la emboscada a una patrulla de Fuerzas Armadas que dejó como saldo 11 militares muertos el fin de semana en Alto Punino. Con estos antecedentes, María Belén Arroyo, ¿cómo ha venido funcionando en esa zona la minería ilegal y cómo se han aliado estos grupos irregulares como los comandos de la frontera y los lobos? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Juan Carlos, buenos días, y a su amable audiencia, que empiecen bien el día este miércoles. Sí, precisamente, Miguel, estamos impactados con la noticia desde el viernes de la semana pasada. A nivel periodístico, nosotros habíamos reportado en algunas notas hechas en alianza con otros medios, porque estos fenómenos de carácter transnacional necesitan miradas que tengan asimismo esa potencia de carácter transnacional, porque para entender las dinámicas. Nosotros habíamos reportado que Comandos de la Frontera hace algún tiempo dejó de tener esta actividad hegemónica y exclusiva de la narco actividad en Sucumbíos, porque tradicionalmente Comandos de la Frontera es heredera de la operación del Frente 48, cuya base está en el Putumayo colombiano. Había absorbido a la estructura de la CONSU, que tiene nexos con organizaciones criminales transnacionales, y que su actual intención, y esto se evidencia desde hace por lo menos 2 o 3 años, es incursionar su portafolio criminal hacia la minería ilegal, y en esa búsqueda estaba haciendo una alianza de facto con los lobos como operadores locales para llevar esta actividad criminal y violenta a Orellana, al sur de la provincia de Sucumbíos, con el objetivo de ser los actores predominantes en el cobro de vacunas, en la realización de actividades, digamos, de minería ilegal. Eso lo habíamos reportado y habíamos evidenciado que esta espiral de violencia arrancó en enero del 2024 y que hoy por hoy, con estos hechos lamentables, estamos ya entendiendo que hay aproximadamente 80 víctimas en esta espiral de violencia. La más notoria, la más visible y muy lamentable, por cierto, es este último incidente, este hecho violento. Los lobos son el operador local que lo que hace es asegurarles el brazo violento en territorio de Orellana para tener una confrontación, amedrentar a quienes están operando ahí en minería ilegal, y en respuesta los operadores locales de minería ilegal ahí en Orellana habían solicitado apoyo de choneros. Es así como se venía dando esta dinámica de confrontación criminal hasta este día viernes que, si ustedes creen, introducimos el tema hablando como un punto de inflexión. Hay un nuevo momento. Estamos hablando ya de una declaratoria de guerra contra el Estado, cuando están hablando de la incursión, de la emboscada y de la muerte violenta de 11 elementos uniformados que son representantes del Estado y que intentaban controlar minería ilegal en la zona. María Belén, para estar conscientes, efectivamente, por informes que conozco de inteligencia militar, efectivamente estamos viviendo y estar conscientes en el Ecuador de una guerra contra el Estado, contra la institucionalidad, una nueva arremetida que vive el país y que fue el reflejo
de lo ocurrido en Alto Punino. Ahora, en la última investigación que revisamos del 11 de mayo de la Alianza Código Vidrio y Vistazo, daba cuenta no solo de esta penetración, de estas acciones, sino incluso que intentaron sobornar a los 3 jueces anticorrupción que hoy están bajo indagación de la Fiscalía. Es decir, esto es parte de la corrupción que ha penetrado y que quiere para sus fines protervos, sus fines económicos de estos grupos irregulares. Sí, precisamente lo habíamos reportado hace algunas semanas ya, Miguel. ¿Qué es lo que viene ocurriendo? Comandos de la Frontera, su alcance de violencia es el que estamos describiendo, pero su capacidad de intentar corromper las esferas de la justicia se viene evidenciando cuando menos desde hace varios meses. En agosto del año pasado tuvimos la noticia de que un grupo de más de 13 personas había sido detenido luego de allanamientos simultáneos en varias provincias. En este grupo identificábamos personajes, entre ellos 2 muy jóvenes, con el estatus de empresarios, de emprendedores. Y el proceso, digamos, venía teniendo sus incidencias. Esa es un poco la característica y la tónica de estos procesos judiciales. Se hablaba de seguimientos y de otro tipo de indicios, de conversaciones y escuchas telefónicas que hablaban de una estructura vinculada a actividades como sicariatos, crímenes, pero había indicios de lavado de activos. Esto ocurre en agosto y en enero Fiscalía pide una audiencia de vinculación de un grupo de personas más. Entre ellos viene a estar el padre de estos jóvenes. Es una persona radicada en España, en un barrio muy lujoso, y se presume sería el cerebro financiero de la estructura de lavado vinculada con Comandos de la Frontera. Sus hijos están siendo procesados en este momento en Quito. Están siendo procesados en Quito y la audiencia había tenido incidentes, pero llegó a ser reinstalada y su tercer día de funcionamiento de la diligencia, de lo que se estaba sustanciando esta diligencia, coincide con los hechos violentos. Con eso entendemos que esta estructura vinculada, según las investigaciones oficiales, con Comandos de la Frontera, con cargos de delincuencia organizada, pero que llevan a entender que estaba lavando activos para la organización Comandos de la Frontera, de origen colombiano, pero los delitos se están ejecutando en Ecuador, se han estado realizando en Ecuador. Ha buscado incidentar de varias maneras y una de ellas fue que precisamente en enero se conoció que la policía realizó un nuevo operativo, la Fiscalía lo llamó Caso Fachada, y ahí sale a la luz que 3 de estos tremendamente cotizados jueces anticorrupción, escogidos de un proceso muy selecto, que fue vigilado por muchas organizaciones, inclusive internacionales, habían estado ya inmersos en una trama para liberar a los hijos de alias gerente. Ahí entendemos el poder corrosivo de Comandos de la Frontera a nivel de la institucionalidad nacional y su capacidad de penetrar para buscar impunidad para estos miembros de alto perfil. Eso es lo que en suma nosotros creemos que se debe apuntar y hacia dónde se debe entender la dinámica de este grupo narcocriminal. Bienvenido a Juan Carlos Calderón, periodista investigador de Plan B, que periódicamente también nos ilustra con sendos reportajes. El último, leíamos a propósito de los hechos ocurridos en Alto Punino, daba cuenta cómo el crimen organizado realiza estas acciones que deja una masacre en Alto Punino y que revela el avance de los comandos de la frontera en la región amazónica ecuatoriana. Juan Carlos, hemos hablado contigo tanto de cómo ha penetrado la minería ilegal. Bueno, esto continúa avanzando incluso con actos de violencia como el ocurrido el viernes pasado. Buenos días, Miguel. Un cordialísimo saludo a María Belén y a todos también quienes nos ven y escuchan.
Sí, lo de Comandos de la Frontera es parte del problema, es una parte violenta, es una parte, como dice María Belén, corrosiva, que además, que lo muy sorprendente es el acto que mencionaba, el caso Fachada, es decir, estos jueces que fueron nombrados con aval y con medidas de confianza, incluso supervigiladas por el gobierno de los Estados Unidos, como parte del proceso de cooperación. Y ahí están, es decir, esto tiene que ver con el dinero de lo que yo diría más que con minería ilegal, la minería criminal, porque hay que diferenciarlo. O sea, es la minería criminal que hoy campea por sus anchas en el Ecuador y que genera este tipo de situaciones tan terribles como el asesinato y la muerte, la masacre de esta patrulla militar. Pero entendemos a la minería criminal como como un complejo sistema precisamente delincuencial en el cual intervienen muchos actores. Los comandos de la frontera podrían decirse como los otros, sus colegas, entre comillas, colaboradores y socios locales, lobos, choneros, quienes sean, dependiendo del sitio, son parte de la pirámide, una parte de abajo de la pirámide de esta minería criminal. Es una pirámide, Miguel, María Belén, en la cual en la base están los miles, diría así, miles de gente, de personas que explotan y son llevados o están voluntariamente en las explotaciones mineras de los ríos, de la serranía ecuatoriana, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y sobre ellos están estos capataces, que vía armada, vía coerción, vía lo que sea necesario, no solo controlan militarmente este tipo de explotación, sino que además entran a cooperar, ¿cierto? Y garantizan, ¿no es cierto?, que el material pétreo llegue al destino, que son los sitios de procesamiento, las llamadas chancadoras o máquinas de beneficio. Y sobre ellos están básicamente precisamente estos productores de oro, entre comillas, que generan los resultados de este oro ilegal, sobre todo oro, básicamente, que además genera lo que nosotros ya hemos publicado insistentemente sobre el tema del lavado de oro o lavado, ¿no es cierto?, a través de empresas fantasmas, la mayoría de ellas, con el auspicio o la ineficacia de la autoridad de control o de las autoridades para que este oro ilegal salga del Ecuador legalizado, digamos, blanqueado hacia el exterior. Entonces, toda una cadena de corrupción, donde los comandos de frontera ejercen el papel precisamente de violento, de generación de violencia de esta zona, en las zonas de control de las poblaciones, de la contaminación, lo que sea, pero sobre esto hay la punta de la pirámide, que son los grandes beneficiarios de este dinero. No olvidemos que el precio de la onza Troy de oro hoy, acabo de verlo, $3,258, la onza Troy. ¿Y a cuánto estaba? ¿Ha subido sustancialmente? Cuando nosotros empezamos, hasta 6 meses estaba en 2.500 más o menos. Casi ha subido muchísimo, por razones de la economía mundial, básicamente, pero eso es un incentivo, ¿no es cierto?, para que sigan estos sistemas. Cuando los periodistas hemos realizado las denuncias, Miguel, Vistazo, Código Hidro, nosotros, etcétera, etcétera, sobre este sistema criminal, esta economía criminal de la minería, en este sentido, las autoridades han mirado para otro lado. No han respondido, no han dicho nada. Hemos publicado historias insistentemente, incluso riesgosas para nuestra vida, en el sentido de denunciar, ¿no es cierto?, estas conexiones. Sin embargo, el Estado sigue permitiendo que se siga exportando oro ilegal en el Ecuador. Juan Carlos, ¿qué autoridades hay que señalar? Hablemos de las autoridades de control, hablemos de las autoridades de Arcom, ¿sí? Hablemos de las autoridades de la UAFE, hablemos de las autoridades de las aduanas. Todos ellos tienen que responder. O sea, debemos ponerle ojo no solo a eso, a este poder corrosivo también. ¿Dónde están esas conexiones políticas de los sectores de la minería criminal? ¿Cuántos asambleístas electos recientemente se van a posicionar que estarían vinculados a esto? Es necesario investigarlo.
¿Y saben por qué es necesario investigarlo? Porque el Estado ecuatoriano, el Consejo de Seguridad del Estado ecuatoriano resolvió en el 2023, declaró a la minería ilegal como una amenaza para el Estado ecuatoriano. Cuando un Estado declara una actividad criminal como una amenaza para su supervivencia, el Estado es el que pone las condiciones, no los sectores privados, no los sectores de cualquier otra naturaleza. Aquí es al revés. Estos sectores son defendidos incluso en la Asamblea Nacional. Si no, vayan y averigüen en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. ¿Quiénes están ahí? O sea, y eso lo conoce inteligencia militar y lo conocen funcionarios de este gobierno. Entonces aquí hay un sistema hipócrita en el cual se lamenta el asesinato de estos soldados, ¿no es cierto?, que van a combatir esto, pero el oro se sigue vendiendo. El oro se sigue vendiendo, el oro criminal, este oro manchado de sangre, se sigue vendiendo en el Ecuador y se sigue exportando. Y los capos, los grandes financistas y los grandes beneficiarios de este dinero siguen ahí intocados. Pues yo no le creo al Estado ecuatoriano cuando dice que va a luchar contra la minería ilegal o criminal. No le creo. Siguen exportando, entre comillas, como uno de los tantos reportajes que difundiera Plan B, legalmente. Siguen exportando. La cosa no ha cambiado. Por ahora no se sabe, la cosa no ha cambiado. El statu quo sigue intocado de este sistema criminal, porque es un sistema criminal. No es un tema solo de los comandos de la frontera, no solo de los lobos, no es un tema. Es un tema de todo un sistema criminal que, insisto, es una pirámide, donde estos criminales, estos delincuentes, estos armados, grupos armados, son una parte de la base de esta pirámide. Arriba están los grandes beneficiarios. Han estado y van a continuar en la Asamblea Nacional también, Juan Carlos, estos vinculados directa o indirectamente a la minería ilegal. Hay que investigar quiénes se van a posicionar en la Asamblea Nacional y qué vinculaciones tienen. Titulares y suplentes, asambleístas. Es decir, llegan con un juego de intereses, lo cual debiera ser condenado. Vuelvo con María Belén Arroyo. Si el cerebro financiero de los comandos de la frontera buscó corromper a los jueces anticorrupción, significa que tienen muchos recursos producto de estas acciones ilegales que continúan funcionando en el país, María Belén. Precisamente por la capacidad económica tienen esta capacidad también de atacar con estos artefactos de altísimo poder destructivo. En marzo de este año, en una edición impresa de Vistazo, normalmente nosotros ubicamos a personas, a rostros en portada, pero fue una discusión que se tuvo editorialmente. Pusimos una portada que hablaba de una guerra asimétrica y del combate, entre comillas, que se está buscando realizar en la región amazónica por parte de los militares hacia esta actividad de la minería ilegal. Y planteábamos que, porque lo vimos después de una reportería in situ, que los mismos sitios desde donde hace 30 años y hace donde 40 años se planificaban las operaciones de defensa militar en los respectivos conflictos armados de Paquilla a inicios de los 80 y a mediados de los 90 tuvimos el otro conflicto. En esos mismos espacios se planificaban las actividades de control a la minería ilegal y nos sorprendía entender que estamos frente a algo que es una guerra asimétrica, en el sentido de que no es un solo enemigo, está en diferentes sitios a la vez. Se ha llegado a establecer que hay como 320 puntos de minería ilegal. De ellos, siquiera una treintena ya están en parques nacionales, en zonas protegidas como el Parque Podocarpus, como el ingreso al parque, parques en el sur, en todos lados de zonas protegidas de nuestra geografía. Y nos percatamos y nos dimos cuenta que la respuesta de mano dura es una respuesta que pierde eficacia en el tiempo.
Eso es lo que estamos viendo ahora. Se requiere una serie de acciones concatenadas y en mucho van del lado de lo que plantea Juan Carlos. No se puede esperar una respuesta de mano dura en una actividad donde otros actores tienen dominio en el territorio, donde otros actores conocen más el ecosistema selvático, donde están actuando con la aquiescencia o con la cooperación de actores locales que tienen más experiencia en el manejo de esos territorios en selva, y me refiero a estas zonas intrincadas. Ustedes en Plan B han estado, Juan Carlos, reportando las incidencias en Punino, y hablemos de otras zonas más de difícil acceso. Fíjese que para una incursión en Podocarpus se requerían 11 horas de caminata solo para llegar. Estamos hablando de zonas de difícil acceso, pero el planteamiento es la respuesta de la mano dura que se ha venido dando, que se ha venido intentando y que ha concitado muchos esfuerzos logísticos, humanos, y hoy ya vemos sacrificio personal, pero sacrificio de vidas de militares. No es el único frente en el que se puede, en el que se debe actuar como Estado. Precisamente todo pasa por empezar y saber un mapeo de un barrido concreto de funcionarios e instituciones estatales que tienen que ver con este flujo de dinero que viene desde que se extrae el mineral, hoy más que nunca ya en las riberas de los ríos. Eso es lo que está ocurriendo, y con eso devastan estos ecosistemas, pero además dañan el río y la población local es perjudicada. El flujo de capital debe ser seguida la ruta, la trazabilidad de dónde sale el mineral y por qué manos pasa, y finalmente desde dónde sale hacia estos centros donde es muy valorado. Y eso es lo que nos está faltando, esta inteligencia que cruce información y que nos diga qué grupos económicos están siendo beneficiados, por dónde están los grandes, por dónde pasan, cuáles son las rutas de este dinero, como lo plantea también Juan Carlos, y por eso un trabajo de Plan B, en el que ha participado como aliado en Ecuador, ha recibido reconocimientos internacionales tan altos, porque el esfuerzo es identificar no solo desde el lado del combate o lo que llamamos esta mano dura, porque es algo que a lo mejor no es suficiente, no es eficiente, y uno se pone a ver, demanda esfuerzos tremendos a un personal que está agotado. Me refiero al militar, que se le pide como si no fuera un costo humano y un desgaste inclusive emocional, cuando no personal, decirle: hoy te vas a vigilar en la cárcel de Turi y tienes tantos días porque estás en Cuenca, y después de tantos días regresa y tienes que ir a esta zona de minería ilegal. Y estoy hablando, me invento o me estoy dando un ejemplo del río Zamora, y tienes que hacer estos controles. Y pasan unos días y tienes ya que hacer otra operación vigilando áreas estratégicas en zonas donde tenemos, por ejemplo, temas de generación energética. Eso genera enorme sacrificio, pero además un desgaste, y yo pienso que este es un momento para repensar desde la parte civil y política, desde el gobierno, qué es lo que está haciendo al exigirles demasiado a los militares y al exigirles un tipo de resultados que no se comiden con la magnitud y la complejidad de los problemas que estamos enfrentando. Minería ilegal es uno de ellos, quizá ahorita el más evidente, el que más nos concita la atención, pero es uno de los problemas de seguridad que vivimos, y es posible que este momento, que estamos a vísperas de que este gobierno asuma para este nuevo mandato, y está hablando de una refundación en términos de escribir nuevas normas de convivencia, llámese reglas constitucionales, es el momento de sentarse a pensar cuál mismo es el rol concreto de los militares que se debe exigir de ellos, que se debe esperar de ellos,
ellos, con qué recursos también, pero también qué tipo de medidas debe pedirse a las otras instituciones para saber que están cumpliendo su trabajo y que no están mirando o haciendo de la vista gorda frente a fenómenos de fortunas que se hacen del día a la noche y que hoy pueden estar entronizadas en el poder político de la Asamblea, como lo apunta Juan Carlos. María Belén, en el reportaje de la Alianza Código Vidrio Vistazo último daba cuenta que uno de los problemas tiene que ver con la situación financiera que financia, que se nutren estas organizaciones ilegales, y daba cuenta del juicio, el proceso, cuando el líder financiero de la estructura tiene movimientos económicos superiores a $5.5 millones establecido por la Fiscalía con la ayuda de los Estados Unidos. Se entiende que este líder, que reside en España y que de alguna manera en los procesos judiciales, como publica el reportaje, da cuenta de cómo los jueces anticorrupción que inicialmente conocieron el caso Gabriela Lara, Cristian Quito y Jairo García fueron involucrados en la trama, precisamente. Recursos económicos, corrupción judicial. Sí, precisamente es un patrón que está identificado de intentar cooptar a través de pagos económicos a operadores de justicia, pero en este caso, lamentable, y usted ha dado los nombres, están publicados, es porque este es un cuerpo de operadores de justicia sumamente selecto. Se demoraron meses en escogerlos, pasaron por muchos filtros, se mapeó muy bien su procedencia, su idoneidad, su capacidad profesional para entender que no iban a ser presas fáciles de la corrupción. Lo que entendemos aquí es que estas personas, y esta es la investigación que se adelanta en el caso Fachada, lo que querían o lo que estaban siendo buscadas era para dictar la libertad de los hijos de alias gerente, quien es el cerebro financiero señalado por la investigación. Y ojo con lo que usted dice, sale a la luz que también tiene una alerta emitida por el gobierno de Estados Unidos, pero vive como un empresario exitoso dedicado al tema de venta de bienes raíces en España. Y eso es lo que ocurre, que también ante el carácter permeable de la justicia ecuatoriana, muchos encuentran refugio en terceros países y actúan como empresarios y están bajo mantos de impunidad cubiertos, y eso es algo que nos tiene que hacer reaccionar. El crimen es transnacional. Estamos hablando frente a fenómenos que trascienden fronteras. Como periodistas, tú, Juan Carlos, puedes confirmarlo y corroborarlo. Los esfuerzos a veces sobrehumanos que hacemos para participar en alianzas con periodistas y con colegas de otros países, buscando información o datos para corroborar hipótesis. Y nos damos cuenta que, en cambio, parece que las autoridades en el país están como más lentas para coordinar con sus pares en otras naciones, y por eso es que vemos escasos avances en ciertos expedientes, y nos preocupa enormemente, Miguel. Nos preocupa enormemente. El crimen tiene una dimensión transnacional. El cerebro de esta estructura araña colombiano fue detenido en febrero del año pasado después de sentarse en una mesa de negociación con el gobierno de Petro. ¿Pero qué están negociando en Colombia si aquí en Ecuador hacen y deshacen a su antojo? Y ese es el problema que estamos enfrentando. A veces el problema de ese gobierno del trasnochado Gustavo Petro, que se ha evidenciado, su ex canciller Sarabia, Álvaro Leiva, lo decía. A ver, Juan Carlos, sí, efectivamente tú vienes denunciando con sendos reportajes, con alianzas internacionales que precisamente más se reconoce en el exterior, como ese, perdón la redundancia, ese reconocido premio Rey Juan Carlos por este tipo de investigaciones, que en el Ecuador casi para las autoridades pasa indiferente. Ahora, volviendo al tema del Alto Punino,
El trabajo que vienen realizando los militares, enfrentar a estos grupos irregulares de origen colombiano, va quedando corto frente a la dimensión del problema que existe en la zona. Sí, efectivamente, María Belén planteaba la cantidad de puntos mineros que existen, no solo, obviamente, la Amazonía quizá es la parte más visible porque el sistema de esta minería criminal tiene que ver con la destrucción incluso del medio ambiente. Pero además está ubicado en la zona de Buenos Aires, por ejemplo, que ya viene de atrás, o sea, ya estamos hablando en la zona de Buenos Aires desde el 2017, 2018, y donde hubo precisamente una incursión militar policial en esa zona, salieron como 6.000, 8.000 mineros, y luego ha vuelto, o sea, recientemente hubo otro operativo, se volvieron a incautar hace pocas semanas, incluso ya con la instalación de chancadoras, de plantas de beneficio ya en la zona de Buenos Aires, ¿no es cierto? Porque antes se sacaba de Buenos Aires y se llevaba hacia las provincias del Oro el Oro y Azuay en camiones, ¿no es cierto? Camiones donde las guías de transporte eran vendidas o son vendidas por autoridades de control. Más o menos observadores del sector calculan que en $300 por camión o camioneta que lleva material mineralizado hacia las zonas de beneficio. Bueno, ya las han instalado en Buenos Aires, ahí cerca de 2.000 personas volvieron a operar. Entonces hay proyectos, grandes proyectos mineros, ¿no es cierto?, que tienen concesiones, que están paralizados por esta situación. Pero además de esto, insisto, tiene que ver con el enorme negocio que hay detrás, o sea, todo lo que implica esta minería ilegal, criminal, tiene detrás de sí una enorme inversión de recursos. Solo en el Napo, en cifras de un reportaje que vamos a publicar hoy, solo en la provincia del Napo, según el colectivo Napo Agua la Vida, se han registrado 275 excavadoras que operan 65 frentes mineros solo en el Napo, en la provincia del Napo. Hablemos de Orellana, hablemos de Sucumbíos, hablemos de Zamora. Es decir, esta es una cosa, es una invasión. Entonces, igual tenemos en las zonas mineras de la parte de la serranía del Ecuador. Solo el negocio de las excavadoras ha generado $500 millones en los últimos 6 años. ¿Sí? Aquí no hay un boom de construcción de carreteras, como sabemos. No hay un boom pues ¿para qué se importa y para qué se trae tanta excavadora? Es para esto. $500 millones, solo ahí. Súmese repuestos. Pero hay, Juan Carlos, involucrados importadores, empresas que negocian, gobiernos locales que compran, es decir... En torno a las normativas de control, lo que tenemos es que todas estas deberían tener un chip identificatorio, una matrícula. Se puede hacer la trazabilidad de estas máquinas. ¿Quién compró? ¿Por qué? ¿Por qué apareció en Yuchupino? No. Por ejemplo, estas máquinas, decenas de máquinas, o en el Napo. Y llega la policía, llega el ejército, incautan y destruyen. ¿Sí? Y no se sabe quiénes son los dueños. Porque no se hace la investigación pertinente. De pronto no les conviene hacer la investigación. ¿A quiénes pertenecen? Se ha detectado gente vinculada a gobiernos locales como propietarios de estas máquinas. No es la primera vez. Entonces, a eso voy. Aquí le está costando la vida, ¿no es cierto?, a ciudadanos uniformados del Ecuador. Está destruyendo las familias, en este caso de 11, ¿no es cierto?, familias, etcétera, etcétera. El costo es la vida de estas personas, pero el negocio sigue. El negocio sigue. Entonces, hablemos de las máquinas excavadoras. Este gran negocio, los precursores, que ya no son solo tema de combustibles para que operen las máquinas, el equipo caminero, las flotas de camiones o camionetas que trasladan el material, que pasa por las carreteras del Ecuador, controladas por la Policía Nacional, controladas por autoridades de control. Pasan y llegan. Si no, ¿cómo exportan toneladas de oro, ¿no es cierto?, desde la zona del oro, o sea, por el aeropuerto de Guayaquil? Entonces, lo que es que hay que verlo integralmente. Es que es un sistema criminal en el cual involucra políticos, jueces,
involucra autoridades de control, involucra comandos de la frontera, lobos y todo lo que quieran, involucra agentes del Estado que han estado vinculados también, ¿no es cierto?, de una u otra manera a este sistema, etcétera, etcétera, porque el dinero está ahí. Cerca de $100,000 el kilo de oro hoy. El kilo de cocaína, Miguel, en el puerto de Guayaquil se está cotizando más o menos $3,000 el kilo. El kilo de oro cerca de 100,000. Y no, el oro no es sustancia de fiscalización, es decir, el oro no está prohibido, ¿no? Entonces, cuando el bloque de seguridad habla de los resultados semanalmente que ha obtenido, recién oigo que estas últimas semanas está mencionando la captura de material mineralizado. Antes no lo mencionaba, ¿cierto? Recién está mencionando la captura de precursores. Y cuando hablo de precursores, hablo de venenos, mercurio, cianuro. ¿Quién provee de eso? A estas operaciones. ¿Cómo se controla el ingreso de estos venenos que además se usan en los ríos y que contaminan y que destruyen la vida? 1,400 hectáreas solo en el Napo, destruidas. Son 3 centros históricos de Quito. Sí. Entonces, es enorme. Y este hecho del asesinato de los 11 soldados, ¿no es cierto?, espero que de alguna manera abra los ojos o siga, porque las autoridades han permanecido con los ojos cerrados en este tema, mirando para otro lado. Hacen declaraciones. Nosotros hemos publicado, Código Vidrio Vistazo han publicado, la Barra Espaciadora ha publicado constantes informes, reportajes, insisto, que no son fáciles, que no es fácil ir, que son escasos los recursos, con alianzas internacionales. Hicimos reportajes que este sistema en 5 países de América Latina, incluido el Ecuador como un hub, desafortunadamente, de exportación de oro ilegal de otros países de América Latina, ¿cierto? Porque las autoridades aquí facilitan el blanqueamiento de este oro de sangre, de este oro ilegal. Entonces, ahí yo no encuentro ni respuestas ni en la Asamblea Nacional, ni en los actores políticos, ¿no es cierto? Solamente la condena a Mextero hipócrita por la muerte y el asesinato de estos soldados. Pero ayer hubo un minuto de silencio, como si no eso arreglarían en la Asamblea. Estas lamentaciones también, dentro de lo emocional, lo humano, lo político, lo conveniente, pero el mejor homenaje a la muerte y asesinato de estos soldados será que el Estado ecuatoriano, sus instituciones, su Asamblea Nacional, la Justicia, la Fiscalía General, el ARCOM, todos ellos hagan el frente común contra la minería criminal. No lo hacen. Como decía María Belén, se dan las espaldas, no se coordinan unos con otros. La Guafe no sabe por dónde le entra el agua al coco en el tema de la minería criminal, etcétera, etcétera. Entonces, sí me parece que esto es un parteaguas, es verdad, es un parteaguas. Ojalá no quede en la impunidad, porque quedaría en la impunidad si el negocio sigue. Claro. Si el negocio sigue, y enterramos a los muertos, y ojalá no los que vengan después, y el negocio sigue. Claro, y lo que tú decías, y el reportaje de Plan B refleja que es el informe de inteligencia colombiana al que tuvo acceso Plan B y Amazon Underworld, explica que los comandos de la frontera están bien establecidos, sobre todo en Sucumbíos, es decir, están allí. Ahora se habrán recluido, se habrán desaparecido momentáneamente, pero están allí, Juan Carlos. Y no solo en Sucumbíos, claro. Ahora ya, no solo en Sucumbíos. Es una parte. Es la parte delicada, porque además no solo garantizan este tema no solo es el tema de la minería criminal, ilegal, sino también el tráfago de la cocaína, pues, que se produce en la zona a través de Sucumbíos, porque tienes 2 frentes del Ecuador abierto gigantescos, que es Nariño y Sucumbíos, ¿no es cierto? A la espera de que el señor Petro, del gobierno de Colombia, como siempre, ha abandonado su frontera sur, ¿no es cierto?, haga que el Ecuador ponga los muertos, porque eso es lo que hacemos. Nosotros les ponemos los muertos, ¿no es cierto?, nuestros soldados, nuestros policías, mueren ahí, y esa es la zona donde sigue fluyendo la cocaína, y ahora la minería a las plantas de beneficio y la cocaína a los puertos. El 70% de la cocaína que se produce en el sur de Colombia circula hacia los puertos del Ecuador. Entonces, ahí tenemos un problema muy grave, que yo creo que el Estado ecuatoriano como tal, el gobierno, el presidente de la República, no lo está tomando
en la dimensión que esto tiene, en la dimensión corruptora que esto tiene. Porque este es un dinero que circula. O sea, nosotros publicamos, Miguel, María Belén, los 1.300 millones de dólares que se exportaron a la India, ¿cierto? De oro ilegal por el aeropuerto de Guayaquil, con papeles que fueron blanqueados, digamos, del origen del oro. ¿Esa plata a dónde llegó? Porque se hace una transacción, y es una transacción legal, entre comillas. Ese ingresó a los bancos del Ecuador. Ese dinero. ¿Hay alguna alerta? ¿Se ha advertido de eso? ¿A la UAFE? Es decir, ¿a esos ingresos? ¿No es cierto? Entonces, y la enorme cantidad y el enjambre de empresas, de SAS, que se conforman para hacer este tipo de operaciones, ¿están controladas o no por la Superintendencia de Compañías? O sea, me refiero a porque si el Estado ecuatoriano, insisto, declara la minería ilegal y todas sus actividades relacionadas como una amenaza para la seguridad del Estado ecuatoriano, entonces todas las entidades de control deben ponerse a tono, pues, deben ponerse en línea. Es decir, si yo soy superintendente de compañías y veo, instruyo pues a mi gente y les digo, vean, mírenme estas empresitas que están exportando oro, ¿de dónde son? ¿Quiénes son? Fíjense que nosotros tuvimos que descubrir que las direcciones estaban mal dadas, no existían, donde decían que los teléfonos no contestan, que los correos rebotan, o los correos oficiales de los que están registrados en la Superintendencia de Compañías. Entonces, si el Estado ecuatoriano, si cada autoridad mira para otro lado, y no hay una coordinación en ese sentido, desde la cabeza de la República del Ecuador, entonces los muertos van a seguir, los van a poner los soldados, los van a poner los pobladores de las zonas, los ríos se van a seguir destruyendo y el negocio sigue. Lo cual es penoso y lamentable. Tenemos que seguir hablando de esto, hacer conciencia en el Ecuador y en las autoridades. Sigan María Belén Arroyo y Juan Carlos Calderón como parte de estos equipos que nos ilustran, sigan haciendo patria desde la investigación periodística que ilustran al Ecuador en medio de la indiferencia y hasta complicidad de autoridades nacionales y locales. Muchas gracias a María Belén Arroyo, editora política de la revista Vistazo, y a Juan Carlos Calderón de el portal digital Plan B. ¿Y cuándo les entregan el premio Rey Juan Carlos a la Alianza Internacional en la que está Plan B, Juan Carlos? Creo que depende de la agenda del rey de España, pero calculo que más o menos será a finales de junio. Muy bien, felicitaciones de nuevo. Muy merecido. Sí, muy bien. Muchas gracias, muy amables. Gracias, Miguel, la invitación. Buenos días. Gracias, buenos días. Buen día. 7:24 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Vamos a hablar sobre los cambios necesarios en la Constitución. Vamos a continuar en este tema. Invitado el doctor Javier Palacios, constitucionalista, y el doctor Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SAC. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio